Nombres utilizados: Arlen Wyatt, Rook Calderón, Barrick Knoll, Jonah Picklet, Ita Wyatt, Sheriff Orrin Bell, Lorna Kestrel, Fenric Dawes, Jeff Morland, Blight Coran. El sol cortaba el horizonte en tiras de polvo y metal. La carreta de Arlen Wyatt chirrió una última vez y se inmovilizó como una bestia herida en mitad de la planicie. A su alrededor, la tierra se extendía hasta donde la vista se cansaba, una llanura que olía a sequedad y promesas rotas. Arlen bajó de la caja, se apoyó en la rueda y miró la horquilla partida. La madera había cedido, el eje tenía astillas. La rueda se inclinaba, inútil. Su viaje a Prescott, el atasco con las cuentas de su padre, la carta con el sello de un negocio cerrado, todo se quedó en la sombra de esa rueda. Era 1885. Las carreteras no perdonaban y las distancias medían el carácter de quien las recorría. Arlen enrosó los dedos alrededor del asa de la escopeta que había pertenecido a su padre. La llevaba por costumbre más que por miedo, una reliquia, un gesto de continuidad. No esperó que esa escopeta fuese a pedirle cuentas aquella tarde. No tardaron en hacerse visibles las huellas en la arena. Otras ruedas, pisadas, el leve crujido de cuero rozando madera. 5 caballos rompieron la línea del calor y se acercaron como sombras decididas. Ellos vinieron en manada. El primero que los reconoció fue el barullo, voces broncas, risas cortadas y el olor a pólvora y vino barato que traían los forajidos. Al frente, tirando de la cincha con una mano y de un caballo con la otra, estaba el hombre que parecía marcar el ritmo de la banda, Barrick Knoll. Tenía la mirada de quien se sabe dueño de la carretera y la sonrisa de quien cobra un peaje cruel. «Buenos días, señorita», dijo Barrick con una forma de cortesía que no engañaba. «¿Va sola por este camino?» Curiosa apuesta para una mujer. Arlen levantó la barbilla. El polvo pegaba en sus pestañas y sus dedos estaban polvorientos, pero en su voz, aunque cansada, no hubo sumisión. «Voy a Prescott. Mi padre murió hace un mes. Me ocupo de su legado». Se hizo un silencio calculado. La respuesta era, para los hombres que podían oler el dinero en la desesperación, un anuncio de vulnerabilidad. Barrick se acercó y dejó que su caballo oliera la lona de la carreta. «Legado, murmuró. «Esa palabra trae buenas historias y mejores bolsillos. ¿Cuentas que vienen cosas en esa carreta?» Antes de que ella pudiera responder, uno de los hombres se adelantó y con una sonrisa grotesca metió la mano debajo de la lona. La tensión estalló. Arlen dio un paso hacia la escopeta. Sus movimientos hicieron que la mano retrocediera. Fue un gesto templeado, no un ataque. La escopeta tenía el peso de una tradición. «Tranquila», dijo Barrick. «No te haremos daño si lo que buscas es dinero fácil. Solo queremos pasar un rato agradable». La voz del forajido fue contestada por un sonido distinto. Un casco que golpeó el suelo con un leve estruendo. Desde la distancia vino un hombre montado, sin prisa, con un paso que medía la llanura. No llevaba el aspecto del dueño del mundo ni el de quien busca pelea. Llevaba el de alguien acostumbrado a sostener la ley en una mano y la soledad en la otra. Rook Calderón avanzó como si la jornada le perteneciera por derecho, pero sin desesperación. Era Marshall. La placa brilló con un metal pálido sobre el pecho gastado. Barrick apretó los labios. Dio la orden para rodear la carreta como si fuera un juego. Los 5 forajidos cerraron el círculo. El calor parecía comprimirse. Rook desmontó con la calma de quien ha visto demasiadas mañanas inquietas. Se apoyó en la silla del caballo y miró a Arlen con una atención breve y profesional, como quien hace inventario de lo que debe proteger. No habló al principio. El silencio actuó como una cuña. «Yo me encargo», dijo él, con una voz que no pedía permiso. Arlen sintió que el cuerpo le daba un golpe de alivio mezclado con escepticismo. No estaba segura de poder confiar en nadie. Había enterrado a su padre, había cerrado cuentas, había aprendido a reconocer el gesto de la traición. Sin embargo, la presencia de Rook prendió en su garganta una esperanza que no esperaba admitir. Barrick se burló, sacó un cigarrillo y lo encendió con la elegancia del que no reconoce límites. «Así que tenemos a la dama protegida», dijo. «Buen trabajo, Marshall. ¿Cuánto quieres cobrar por la protección?» Rook no sonrió, miró a los hombres y con la precisión de un reloj, dijo:
La ley no cobra por su ejercicio. Apartaos y seguid vuestro camino. Barrick se rió, no por la broma, sino por la certeza de que la palabra ley no podía someter a quienes exigían su propia ley en cada polvorienta vereda. Sus hombres relincharon, golpearon la tierra con los cascos, rozaron las pistolas por las fundas a modo de advertencia. La tensión se volvió corta. Un forajido se adelantó y agarró la rienda del caballo de Arlen con aspereza. Ella reaccionó. Alzó la escopeta del padre en un movimiento que triaba miedo y decisión. En sus manos, el arma no era ya un recuerdo, era una advertencia. El primer disparo fue seco, no hubo ceremonia. Rook bajó el cuerpo, movió la mano con la experiencia de quien sabe calibrar la muerte y la vida, y los proyectiles estallaron en el aire fallando o acertando, según la fortuna. El primer hombre torció la cabeza y cayó desde el caballo en un crujido sordo. 2 tiros más rompieron la tarde en aberturas de silencio. Uno de los caballos soltó un relincho y corrió, libre y vacío de jinete. La escena fue un latigazo de súbito. Arlen apretó el gatillo con la furia de quien ha quedado sin opciones. Su disparo dio en una pierna de uno de los forajidos que trataba de acercarse, y el hombre se dobló con un grito que no llegó a ser desafío. El resto, sorprendidos por la mujer que se defendía y por el hombre de la ley que no parecía propenso a juegos, se detuvo. Rook fue hacia Barrick como una sombra contenida. No buscó matarlo, buscó controlarlo. Había, en su gesto, una mesura bizarra que no correspondía a sus años a solas, como si algo dentro suyo hubiese aprendido a medir la violencia. La guerra no era su oficio era contenerla cuando inevitablemente llegaba. 3 de los forajidos se rindieron con una rapidez donde se mezclaban el miedo y el cálculo. Barrick, el último, mantuvo la cabeza erguida. Sangraba, pero tenía la dignidad de aquellos que no se humillan por nada. Rook puso las esposas con manos firmes y protocolarias. El silencio volvió a cortarse en la llanura como una sábana. Cuando la tensión descendió, Arlen se permitió mirar con detalle al rescate. Rook estaba de espaldas, mirando los caballos. La mochila de uno de los hombres había caído y de ella salió un pedazo de tela bordada, una pequeña piedra turquesa envuelta en cuero marrón. Rook la recogió, la frotó con el dorso de la mano y la guardó en el bolsillo sin decir palabra. Arlen lo observó y por primera vez creyó recibir una imagen de un hombre que guardaba pequeñas piezas de algo que no era solo la ley. Esa noche, al pie de una hoguera improvisada, con los forajidos atados y los caballos asegurados, el cielo parecía un techo agujereado por estrellas. Arlen no había dormido desde que su padre se fue al otro lado de la tierra. Rook, que había sufrido pérdidas en silencio y que nunca dejó que la pena se mostrara en exceso, se sentó frente a ella. El fuego dibujó unos surcos sobre su rostro. «Dime cómo te llamas», pidió él sin pretensión de levedad. «Arlen Wyatt», respondió ella. «Me dirijo a Prescott. Allí mi tía regenta una pensión y he de arreglar los papeles del rancho». Rook asintió. Había algo sencillo en su forma de escuchar que la hizo sentir menos sola. «Rook Calderón», dijo, como si las presentaciones bastaran para cerrar la distancia. No hablaron de la muerte del padre con lujos de palabras dolorosas. Hablaron de la rutina de la soledad, de nombres de lugares y de la dureza de la madera. Ella le contó que la carreta había estado con su familia desde tiempos en que su padre cruzó la frontera y plantó raíces. Habló de la tienda en el pueblo de Blythe Coran, de la tía Eta y de la sensación de que su vida era un hilo que necesitaba ser atado con algo estable. Rook habló de su trabajo con palabras cortas. De cómo perseguir a un hombre no era lo mismo que entender qué lo empujaba a cruzar el límite de la ley. Habló de un pueblo que lo había visto crecer y de uno que había aprendido a confiar en la justicia por necesidad. No dijo que había perdido a su mujer y a su hijo unos años atrás. Lo insinuó con una mirada y con una arruga en la comisura de la boca. Arlen entendió sin que él dijera la fecha exacta. El silencio, a veces, actúa como confesión. Cerca de la hoguera, Jonah Piquelet se mantenía apartado. Era un muchacho de ojos demasiado grandes para su edad, con la cara aún marcada por la duda y la esperanza. Había participado en el asalto, pero no con la fiereza de los suyos. Cuando Rook lo miró, hubo algo en el joven que tintineó como una espiga con la lluvia. Arrepentimiento.
Jonah no levantó la cabeza para protestar cuando lo ataron. Apenas dejó escapar un suspiro que fue como un niño aprendiendo a no mentir. «¿Siempre imaginas que tendrás otra oportunidad?», murmuró Jonah en voz baja, como si el fuego fuera el único juez. No sabía que la oportunidad vendría atada. Arlen comprendió a medias. Sus ojos buscaron la figura de Rook, que dormitaba apenas, vestido con la ropa limpia de un hombre que aún tenía un futuro por escribir. Algo, en ese momento, comenzó a tejerse entre la gratitud y algo que parecía promesa. Al amanecer, empacaron los prisioneros y vendaron la rueda con una improvisación de cuerdas y piezas. La carretera hacia Prescott fue una cinta polvorienta que marcaba el paso de 4 jinetes, Rook, Arlen y 2 ayudantes del marshal, que habían llegado con él en una diligencia atrasada. Los forajidos iban a pie, custodiados, esposados y humillados por el orden que alguien había decidido imponer. Prescott se perfiló en el horizonte como una mancha de vida, humo, chimeneas y una torre de iglesia que marcaba un tiempo distinto. Los días siguientes fueron un compás de precaución. El viaje a la ciudad, la reparación de la rueda en la frágil herrería de Fenric Dawes, la mirada de las vecinas en la pensión de Lorna Kestrel cuando alguien se enteró de la detención. Todo compuso una coreografía pequeña y cotidiana. La gente miraba con interés y con miedo. Los forajidos languidecían en el calabozo del alguacil, sus palabras diminutas ante el eco de las paredes. Prescott tenía sus reglas y sus rituales. El sheriff Orrin Bell adoptó el caso con la seriedad de quien ve pasar demasiadas historias similares. Con voz grave y con gesto de juez templado, se encargó de las diligencias y decidió que los hombres debían ser llevados a Phoenix para juicio. Las leyes del territorio no se permitían el lujo de la impunidad. Arlen fue llamada a testificar. Su rostro, aún marcado por la fatiga, tuvo que sostener la mirada pública. El día del registro fue una prueba de fuego pública. La sala estaba llena de vecinos, de curiosos y de un par de periodistas de paso. Arlen subió al estrado con la escopeta guardada en la memoria, no en las manos. Contó la historia con calma, la avería, la llegada de la banda, la amenaza. Su voz no tembló. Habló de cómo había disparado, de la precisión que no era fruto del ego sino de la necesidad. Detrás de ella, Rook la observó sin moverse, como si su mirada fuera un guardián que pesaba las palabras. ¿Se siente en peligro por repetir los hechos?, preguntó el fiscal. No, respondió Arlen, pero quiero que se haga justicia. Rook sabía que las palabras de Arlen tenían más peso que cualquier rastro en el barro. En su silencio había una decisión. Proteger no solo a la dama, sino a la idea de que una mujer que carga una escopeta merece que el tribunal escuche. El tribunal escuchó. Cuando el veredicto quedó pendiente y la partida hacia Phoenix se organizó, la tensión volvió a asentarse en el pecho de Arlen. La ciudad en la que su tía tenía la pensión bullía con rumores y pequeños negocios. Era un lugar donde la gente se conocía por la tercera generación y donde las historias se cosían entre las fachadas. No obstante, la posibilidad de viajar con los prisioneros a Phoenix era una sombra que prometía más violencia o al menos más rapidez en la ley. Rook, en un momento de discreción que nadie esperaba, ofreció acompañarla hasta la pensión para que arreglara las cosas antes de marchar a Phoenix. Fue un gesto que, para Arlen, tuvo la claridad de un puente tendido por alguien que no pretendía cruzarlo solo para decir adiós. Durante la cena en la pensión de Lorna Kestrel, con las lámparas encendidas y el olor a pan recién hecho, Arlen y Rook conversaron a solas. La presa de la cama dobladillada y una colcha cosida por tía Eta, con hilos que contaban historias, estaban allí como testimonios de que la vida regular aún era posible. ¿Siempre fuiste marshal?, preguntó Arlen, dejándose llevar por la curiosidad que nace cuando una persona te salva y te pide después que confíes. No, contestó Rook. Antes fui ranchero y luego, por circunstancias, me convertí en marshal. La ley me encontró, no al revés. Ella sonrió con un aire amargo de complicidad. A veces la ley llega por accidente a la vida de la gente, dijo. Mi padre decía que la ley es como una sombra. No importa cuánto corras, te alcanza de un modo u otro. Rook inclinó la cabeza. En su bolsillo, la turquesa asomó por un instante cuando buscó una moneda para pagar la cuenta.
La piedra había sido hallada la noche del asalto, y él la había guardado como un recuerdo sin mayor pretensión. Arlen la vio, e hizo una pregunta que no esperaba. ¿Te importa la turquesa? Rook la miró, y por primera vez dejó que su voz se diera un poco de rigidez. Sí, dijo lentamente. Me recuerda que hay belleza en medio de todo esto, y me recuerda que aún hay cosas por proteger que no son órdenes. Fue una respuesta que Arlen aceptó sin reproche. Habló, entonces, del rancho, de la tía Eta, de la posibilidad de que la tierra pudiese significar algo más que cuentas y deudas. Un lugar donde las cicatrices se cubrirían con cosechas y techos nuevos. Rook escuchó como quien guarda nombres en la memoria. La noche que antecedió al viaje a Phoenix, Jonah se acercó a la cocina de la pensión con pasos vacilantes. Había algo en su expresión que dejaba ver la rendija de una decisión pendiente. No quiero volver a aquello, dijo con un hilo de voz que casi era una confesión. No sé cómo pedirlo. Arlen le ofreció pan sin palabras. Jonah tomó el trozo y lo mordió con la sensación de quien ha decidido mudarse a otra vida, pero no sabe por dónde empezar. Rook, ausente y atento a la vez, dejó una mano en el hombro del chico. Fue un gesto sin juramento y, sin embargo, con peso. Empieza por dejar de pensar la vida como carrera corta, murmuró. La ley también es paciencia. No hay una sola forma de volver a nacer. Jonah la miró con ojos que brillaban y por primera vez en días, respiró con una calma que había estado ausente. A la mañana siguiente, cuando la diligencia partió hacia Phoenix, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Los habitantes de Prescott se alinearon en la acera para ver partir a los prisioneros, y algunos aplaudieron, quizá por la seguridad que eso prometía. Otros, los más viejos, solo fruncieron el ceño, consciente de que la ley a veces necesitaba más que castigos para sanar una tierra herida. Rook montó su caballo con una serenidad que escondía algo que comenzaba a dibujarse en su corazón. No era la novedad del deber cumplido, era la conciencia de que, tras embestir contra la violencia, alguien en su vida reclamaba otra cosa. Un surco de paz y la posibilidad de plantar raíces. Arlen lo vio montar, se levantó en la lona de la carreta y aplaudió con una mano que no sabía aún cómo sería atendida por otras manos afectuosas. «Vuelve sano», dijo ella. Él sonrió de lado. «Eso intentaré», contestó. En Phoenix fue otra ciudad, más grande, con su propio compás. El juicio fue un engranaje legal que mostró la carta escrita de la ley, pruebas, testimonios, el estruendo de las palabras que buscan justicia. Barrick Knoll no cambió su actitud. Se defendió con la rabia de quien considera que la vida le pertenece a su modo. Los abogados hablaron, los jueces escucharon, y la sala de la corte se llenó de un calor que no tenía nada de la planicie. Arlen testificó con la verdad como un escudo. Rook, sentado en la barra de la ley, la observó con esa mezcla de orgullo y cautela que trae quien posee la tarea de vigilar. Jonah palpitó en su asiento. Había decidido, sin que nadie se lo pidiera, confesar pequeñas verdades sobre la banda, cómo Barrick había reclutado con promesas y mentiras, cómo engañaron a un muchacho para que creyera en un mito de gloria. Sus palabras fueron como un otoño temprano que cae sobre las defensas. Salvo sorpresa de último minuto, la justicia parecía inclinada a castigar. La noche antes del veredicto, Rook se encontró a solas con la turquesa en la mano. La piedra vibraba con una tonalidad tranquila. Tenía la costumbre de guardarla como algo que recordaba tanto el peligro como la posibilidad de la belleza. Aquella simple joya le pesó en la palma como un dilema. Podía seguir siendo el marshal que cruzaba la frontera, enfrentando hombres y cayendo en noches de silencio, o podía considerar, al menos en sus pensamientos, una idea imposible: comprar tierra, plantar raíces. Pensar en una casa con tejado bajo un cielo de otros colores le daba vértigo y esperanza, en partes iguales. El veredicto llegó al amanecer. La sala estaba llena de expectación. Barrick y sus hombres fueron condenados conforme a las pruebas y a los testimonios. La ley actuó. La sentencia no trajo revancha, trajo medida. Para Arlen fue alivio. Para Rook fue otra jornada que añadía páginas a su destino. Sin embargo, cuando todo parecía terminar en la cadena de la justicia, ocurrió aquello que nadie esperaba del todo. No fue una explosión ni una escena teatral. Fue un silencio medido y una decisión pequeña y firme.
Rook, al regresar a Prescott, detuvo su caballo frente a la pensión de Lorna. La gente lo miró como siempre, respetuoso, inalterable. Entró, buscó a Arlen y en una conversación que se hizo casi un ritual, le dijo cosas que nadie había supuesto. «He pensado en la turquesa», dijo, «y he pensado en tierra y en dormir con menos sombras. Me gustaría saber si te importaría que considerara dejar las carreteras por un tiempo. Compraría un pedazo de tierra cerca de tu tía, trabajaría la tierra. No es una retirada de la ley, es una apuesta a otra forma de vida». Arlen sintió el impacto de las palabras con la calma de quien escucha una confesión íntima. No fue solo la oferta de una presencia. Fue la renuncia a un modo de ser que, para Rook, era la esencia de su identidad. Era, en efecto, lo inesperado. El hombre que había estado contra 5 forajidos, que había defendido la ley con una mano firme, ofrecía ahora renunciar en parte a ese altar para construir un hogar. Ella no respondió de inmediato. Había que mirar la oferta con la seriedad que merecía. No era una proposición ligera, era una invitación a compartir un destino. «¿Y si te digo que sí?», preguntó Arlen al fin, con voz baja. «¿Qué sería de tu trabajo?». Rook la miró y por primera vez dejó que una sonrisa franca, casi desarmada, se dibujara en su cara. «Habrá días en que me ardan las piernas de recordar la carretera», contestó. «Pero creo que si trabajo la tierra a tu lado, las heridas serán otras y más sanas. No prometo que sea fácil, prometo luchar por ello». En la penumbra, con la turquesa brillando casi como una pequeña promesa en su bolsillo, Arlen sintió que su vida, hasta ese minuto de polvo y ruido, comenzaba a reacomodarse. No porque la violencia hubiera acabado, la ley aún tendría su sede y la justicia su paso, sino porque alguien que había estado hecho para la frontera, ofrecía ahora un trabajo diferente, el de cultivar una patria para 2. Esa noche, mientras la pensión cerraba sus ventanas y los hombres se recogían, Arlen deshizo la colcha que su tía guardaba y miró los hilos entrelazados. Imaginó manos trabajando la tierra, semanas de silencios compartidos y el ruido de niños. La idea le pareció tan posible como la ruta más larga. En su mente, la rueda partida de la carreta ya no simbolizaba un fin. Empezaba a ser un fragmento de aquello que, reconstruido, serviría a una casa. Pero no todo se resolvería con una palabra. Había cuentas que pagar, papeles que ordenar, enemigos que aún respiraban en alguna sombra. La decisión de Rook era una piedra lanzada, una que haría ondas. El mundo que conocían no iba a cambiar de forma inmediata. Quedaban los trámites del juzgado, las voces del pueblo que alegraban y a la vez criticaban, la promesa no dicha de si un hombre de la ley puede dejar de serlo sin perder lo que lo hace él mismo. Cuando la mañana siguiente llegó, Prescott recibió a los dos con su habitual mezcla de curiosidad y rutina. Los niños corrían por la calle principal. Un cochero llamado Jeff Morland despachaba recados con su voz afable, y Fenric Dawes golpeaba hierro en la forja con un ritmo que marcaba el pulso del pueblo. En la plaza se habló del juicio y de la posibilidad de que Rook Calderón comprara una parcela cercana. Algunos asentían con beneplácito, otros miraban con recelo. Arlen y Rook pasearon por la calle principal como dos personas que se conocían apenas. La gente los observaba con la sensación de que asistía al cambio de un paisaje humano, aquel que tuvo que ver con hombres que se jugaban la vida por la ley y con mujeres que aprendían a usar la escopeta sin perder la ternura. La turquesa, guardada todavía, brillaba bajo el sol de manera modesta. Al alejarse de la plaza, rumbo a la pensión, Rook dejó la pregunta flotando en el aire como una posibilidad abierta. «Si te quedas, lo haremos bien», dijo. «No será una vida de certidumbres, pero será de nuestras propias manos». Arlen se apoyó en el umbral de la pensión. Todo en ella pidió templanza. Pensó en su padre, en la rueda rota, en la oscuridad de un cementerio olvidado. Pensó en la tía Eta, en la colcha cosida con paciencia. Pensó en Jonah, en la banda presa, en la ley que acababa de pasar su veredicto. «Lo pensaré», respondió. «No me pidas respuestas que no tengo, pero no me asustes con la idea de que es imposible». Rook sonrió. No era el final de nada, era el comienzo de una posibilidad que se movía como una semilla en tierra fértil. La tensión, sin embargo, no había desaparecido.
Había enemigos que podían no haberse rendido del todo, papeles que podían torcerse en una ciudad grande y viva como Phoenix, y el miedo latente de que un hombre que renuncia a la ley pueda arrepentirse al primer ruido de pólvora. Así, en ese instante de calma antes de la tormenta o de la cosecha, la historia se posó en un punto de inflexión. El camino hacia la estabilidad se mostraba con franqueza. No sería fácil, sería mucho trabajo y alguna renuncia. Pero nadie podría negar que, después de aquel encuentro con 5 forajidos, la mayor sorpresa no era la victoria sobre la violencia, sino la decisión de quien la había enfrentado de apostar por una vida que cuide más que castigue. Mientras la tarde caía, la carpa del cielo se tiñó de colores fríos. Jonah, desde la esquina de la taberna, miró cómo Rook y Arlen conversaban en voz baja. Hizo un gesto hacia sí mismo, como si se prometiera dejar atrás el ruido antiguo. En la herrería, Fenric apagó el fuego con un chorro de agua y se quedó mirando la luz que se despedía de la ciudad. Todo parecía conectarse en pequeños actos: una piedra guardada en un bolsillo, una rueda reparada, un testimonio en una sala de justicia. Desde la ventana de la pensión, la tía Eta bordó un trozo de tela mientras murmuraba unas palabras que no pretendían ser oración formal, sino una invocación a la vida sencilla: que el viento trajera paciencia, que la tierra diera sustento, que los corazones que se juntaran no olvidaran la lealtad. La historia, por supuesto, no se cerró con una promesa. Había más pasos, más pruebas, y sobre todo, la posibilidad real de que la decisión de Rook fuese puesta a prueba por lo que viniera. Pero el punto decisivo había ocurrido. Tras un enfrentamiento con 5 forajidos, lo inesperado no había sido la violencia, sino la elección de plantar raíces. Nadie en Prescott esperaba que el marshal, el hombre que había hecho su oficio la contención de la ley, llegara un día a pensar en comprar tierra. Cuando la noche finalmente cubrió la pensión, Arlen se quedó despierta un rato más, mirando la colcha y pensando en nombres posibles para sus hijos si los hubiera algún día. Rook, fuera, recorrió la luna con la turquesa en el bolsillo, como quien calcula posibilidades. Jonah, en la habitación contigua, comenzó a escribir en un cuaderno lo que esperaba ser su hoja de ruta hacia algo distinto. El paso no daría vuelta a la rueda de la historia en un solo instante, pero había cambiado su dirección, y esa dirección comenzaría a mostrar sus consecuencias en los días venideros, en el viaje a Phoenix, en los arreglos de la tierra, en la reacción de hombres viejos como Barrick Knoll, y en la forma en que los vecinos de Prescott miraran desde entonces al hombre que un día fue marshal y que tal vez se convertiría en ranchero. Si esta historia te está llamando la atención y te gustan las historias del oeste, dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La noche trajo consigo rumores. Llegó una carta de la oficina del marshal con documentos que exigían la atención de Rook. Otra carta llegó del abogado que representaba a Barrick. Y en la cocina, Lorna preparó pan para la partida. La vida, que nunca esperó quedarse quieta, continuó su marcha. Rook se inclinó a contemplar la turquesa una vez más, y en esa mirada se oyó el crujir de una elección: quedarse para construir o seguir para imponer el orden. La elección ya no era solo suya. Habrían voces que le recordaran la obligación y otras que le susurraran la promesa del surco recién labrado. Llegaron cartas formales, peticiones del capitán del distrito para que se mantuviera en su puesto mientras se reordenaban las rutas de patrulla. Llegaron también murmullos en la plaza y una invitación tácita a quedarse en Prescott como hombre respetado y útil. No tardaron en aparecer los nombres de quienes dudaban. Algunos mariscales veteranos llamaron desde las rutas para decir, con tono seco, que un hombre no podía desentenderse de la ley sin dejar un hueco. El alguacil Orrin Bell, con su voz de tonel, le recordó la responsabilidad de quien había puesto la mano contra la violencia. Rook escuchó a todos y a ninguno. Había en sus oídos el tic-tac de la decisión como si fuera un reloj que marcara no solo las horas, sino las apuestas que uno hace contra su propia herida. Lo único que parecía calmarlo era mirar la turquesa en el bolsillo. La piedra había devenido en brújula, azulada, fría, firme. Le hablaba de belleza y de rutina al mismo tiempo, del trabajo paciente que deshace la costra del dolor.
Tomó la decisión del modo más sencillo que podía encontrar, no como una rendición del deber, sino como una extensión del deber hacia otra forma de bien. La compra de la tierra fue un acto menos poético de lo que cabría imaginar. No hubo tratos a mano alzada en una colina iluminada por el ocaso. Hubo papeles, un escribano con letra inclinada, el intercambio de monedas que tintinearon sobre una mesa y la firma que lo ató a la parcela. 20 hectáreas con un arroyo pequeño que se alimentaba de un manantial cuando la estación quiso. La tierra pertenecía a un viejo de la ciudad que prefería irse a Tucson y no quería atar con impuestos un terreno que le recordaba tiempos de escasez. Rook pagó con ahorros y con la donación modesta que le ofreció Don Blythe Coran, que vio en la unión de esos dos rostros una especie de redención para el pueblo. Arlen recorrió la parcela con la mirada de quien toma posesión de una herencia, no la de su padre, sino la del futuro. El arroyo murmuró como si diera la bendición. La tía Eta vino con unas lonas y una receta de pan viejo. Prometió que la cocina de la casa sería lo que necesitara para sostener la vida diaria. Jonah apareció sin avisar y con una mirada que ya no buscaba escapatoria, ofreció su mano para romper piedras y sembrar. Fue su promesa. No pidió perdones grandilocuentes, ofreció trabajo y una diligencia que sabía que se ganaría poco a poco. Los primeros meses del rancho fueron de trabajo sin gloria: levantar vallas, colocar postes, reparar la rueda de una carreta y traer una vaca que mojó el aire. Rook y Arlen aprendieron a medir sus fuerzas en conjunto. Rook enseñó a Arlen a reconocer el sonido del ganado nervioso, a medir el viento por la dirección de la cola de un caballo. Arlen le enseñó a Rook a desperezar la paciencia, a ablandar la palabra dura con pan caliente. Construyeron una casa modesta con madera recuperada y una chimenea que miraban como quien contempla un centro donde las historias se asientan. La turquesa quedó colocada en una pequeña cajita sobre la repisa, donde la luz la volvía a prestar cada tarde. No faltaron quien se escandalizara. Un puñado creyó que Rook traicionaba su uniforme. En la cantina de Prescott, algunos imitaron la voz de los mariscales y se preguntaron en voz alta si un hombre que abandona la ruta para sembrar no se volvería flojo. Pero fueron los más discretos los que tuvieron la última palabra en la historia. Aquellos vecinos que trajeron semillas, la mujer que cosió una cortina para la cocina, el cochero Jeff Morland, que ofreció un caballo de labranza por un precio que apenas cubría la mitad del sudor que el animal derramaría. La comunidad, con sus pequeñas treguas, apoyó la idea de que la tierra podía convertirse en reparación. Mientras tanto, la vida judicial siguió su curso. Barrick Knoll y los otros fueron enviados a la prisión territorial con condenas que el juez determinó acorde a los delitos y la evidencia. Hubo reclamaciones por parte de un abogado contratado por la familia de Barrick, una apelación que los periódicos de Phoenix siguieron con el morbo de quien mira una novela en folletos. Pero el sistema hizo su trabajo. Las pruebas, el testimonio de Arlen y la confesión de Jonah inclinaron la balanza. Barrick lanzó promesas y amenazas desde su celda. Sus palabras llegaron en hojas manuscritas que el viento de la ciudad dispersaba con facilidad. No hubo un rescate audaz ni una revuelta organizada. La justicia de la época no era espectacular. Era burocrática y lenta. Eso, para la vida que querían hacer en el rancho, fue una bendición discreta. La primavera siguiente trajo lluvias tardías que hicieron que el arroyo ganara fuerza y que los pastos se volvieran de un verde que nadie recordaba en las últimas sequías. Plantaron trigo en pequeñas franjas, criaron algunos cerdos, cuidaron 2 vacas. La casa, poco a poco, se hizo hogar. La colcha de la tía Eta halló su lugar en la cama. Una silla nueva ocupó la esquina donde Rook gustaba sentarse al terminar la jornada. Con un sombrero debajo del brazo y la mirada puesta en el paisaje que se abría como un pacto con el mundo. Hubo un día, una tarde en que el viento olía a lluvia y las nubes parecían esculturas en tránsito, en que Rook decidió, de la manera más propia de su carácter, formalizar lo que ya no era secreto entre ellos. No hubo rodillas en la tierra ni coronas de flores. Fue en la puerta del granero, con las manos aún manchadas de tierra, con la honestidad áspera que traía el trabajo físico.
No quiero que esto sea una cosa de palabras vacías, dijo Rook, con la voz rasposa por el polvo y el esfuerzo. Si te pido que compartas la casa, que me dejes quedarme, lo hago sabiendo que no puedo darte promesas fáciles. Te pido paciencia, trabajo, compartir pan y noches. ¿Te quedarías conmigo? Arlen lo miró. No contestó con una declaración publicitaria. Respondió con un gesto que decía más que muchas palabras. Se acercó y apoyó la mano sobre la suya, sobre la carne todavía caliente del trabajo. Sí, contestó, pero no por lástima. Porque quiero ver si la tierra y nosotros podemos aprender a sostenernos. Rook dejó que la risa le atraviese la cara. No hubo anillo enseguida. La comunidad no vivía de extravagancias. Lo que hubo fue un abrazo que selló la intención y el intercambio de promesas sencillas. La tía Eta bordó otro trozo de tela para la cocina con la fecha y las iniciales, como si la vida fuese una placa de madera que marcara el momento en que dos personas decidieron poner raíces. La boda fue íntima. No hubo vestidos ostentosos ni grandes orquestas, sino la iglesia de la colina que olía a cera y a madera antigua. El reverendo, un hombre de voz que conocía bien el peso del perdón, habló de la paciencia y del trabajo compartido. El sheriff Orrin Bell apretó la mano de Rook al ofrecerle su bendición con esa mezcla de respeto y desconfianza entrañable que tienen los hombres que han compartido jornadas difíciles. Jonah, con la mirada afianzada, llevó las riendas de un caballo que tiró del carruaje en que fueron hasta la iglesia. La población de Prescott acudió en número moderado. Vecinos, el herrero Fenric, el cochero Jeff y Blythe Coran, con una sonrisa que le dibujó las comisuras. Después de la ceremonia, la comida fue pan abundante y estofado, y vino que supo a celebración y a trabajo aún por hacer. Arlen y Rook tomaron la primera porción de la tarta casera con gesto ceremonial y rieron cuando Jonah, con manos torpes, dejó caer una cucharada de crema en la chaqueta del reverendo. La risa fue la moneda más común. En ella se midió la alegría. Los años, que no son siempre generosos, fueron compasivos con ellos. Vinieron estaciones buenas y otras menos favorables, pero la pareja aprendió a usar la lengua del trabajo como lenguaje de afecto. Rook seguía recibiendo cartas y peticiones del distrito. A veces ayudaba en asuntos puntuales, como si la ley fuese un traje que aún podía ponerse en circunstancias especiales. La comunidad respetó esa simbiosis. Él no abandonó la justicia en el sentido profundo, simplemente rehizo su entrega para que incluyera también la enseñanza de cómo vivir con la tierra. Los niños llegaron después, como resultado de noches comunes y de nombres susurrados en la oscuridad. Dos primero, y después otro, que llegó con los dedos entumecidos por el frío de marzo. A cada uno le pusieron un nombre que llevaba memoria de la familia. El menor recibió, en broma, el nombre de Rook y el mayor, Wyatt, como un tributo que guardaba el apellido de Arlen. Jonah fue, tal vez, la mayor prueba de que una oportunidad lenta puede ser más decisiva que un castigo inmediato. Al principio se resistió a las lecciones de la agricultura. Su mano no era la de un ranchero, sino la de un muchacho que había aprendido a sobrevivir con astucia. Pero la vida en el rancho no tenía lugar para la frivolidad. Se medía por la puntualidad del ordeño, por la limpieza de los establos, por la capacidad de poner un cercado recto. Jonah aprendió. Se casó con una joven de Prescott, tuvo un niño y se convirtió en el hombre que conducía el carro en días de mercado. No se hizo santo, conservó cicatrices y apellido, pero el pueblo lo miraba con una confianza que antes no se atrevía a prestar. Años después, llegó una carta de la cárcel. La letra de Barrick, tosca y agria, decía que no había perdón para cierta gente, que el mundo era un lugar que se forjaba con hierro y que él seguiría siendo quien era, aunque el tiempo le hubiera apartado del polvo. Rook la guardó con la forma de un objeto inútil. No embarcó en una cruzada de odio, dejó que la ley siguiera su curso y que la cárcel cumpliera con su deber de privar de libertad a quienes habían elegido la violencia como oficio. La decisión de no contemplar la venganza fue una disciplina práctica. La tranquilidad que buscaba no se cultivaba con revancha, sino con trabajo. El rancho se volvió un punto de encuentro. Los vecinos traían sus penas y algo de alegría. Las fiestas de la cosecha reunían a hombres que habían sido clientes y antiguos enemigos. La casa se llenó de risas que antes hubieran sonado a desatino. La colcha de Eta,
gastada en las manos, fue remendada con hilos que sostenían nombres. Cuando los niños corrían por el porche, Rook miraba hacia la carretera y ya no sentía la necesidad de medir el tiempo en segundas aperturas de pistola. La ley seguía existiendo. El sheriff Orrin Bell era quien la ejercía en las calles. Rook, si acaso, era la ley de la ayuda, del socorro con una silla y una palabra justa. Con los años, la sombra de la frontera hizo lo que hace con todos. Fue menguando. Las rutas se mejoraron. Llegaron ferroviarias que acercaron los mercados, y la provincia cambió la costumbre de vivir al filo. En 1912, cuando Arizona dejó de ser territorio para convertirse en estado, el rancho de Arlen y Rook ya tenía huellas de generaciones. Sus hijos crecieron con polvo en las botas y libros en el estante. Jonah fue nombrado capataz. La tía Eta, que había vivido lo bastante para ver la colcha repetirse en muchas camas, murió con la paz de quien ve a la familia extendida y la enterraron en la pequeña colina detrás del rancho con la misa que acostumbraba a usar la comunidad. Rook envejeció sin dramatismos. En su rostro, las líneas guardaban memoria. Los ojos, sin embargo, eran los mismos que una vez calcularon disparos y que luego aprendieron a calcular los tiempos del barbecho. Guardaba la placa de Marshall en un cajón. La usaba a veces en aniversarios, en ceremonias donde la comunidad pedía su palabra para dirimir alguna disputa. No por orgullo, sino por la autoridad moral que le daba haber visto una vida más allá del deber rígido. Algunos días, al sentarse en la misma silla de la cocina, acariciaba la turquesa y pensaba en la noche en que la recogió. Le parecía que la piedra ya no hacía falta como brújula. La brújula eran las huellas en la tierra, el rebaño, las voces de los niños. La sucesión del tiempo no estuvo exenta de pérdidas. La tía Eta, Fenric, Jeff y Blight se fueron dejando un hueco. Rook tuvo que aprender a vivir con despedidas que no siempre traían consuelo. Aún así, el espíritu de la comunidad siguió siendo fuerte. En los funerales, Jonah pronunció discursos sin querer verse en el centro, y las manos que antes habían empuñado armas limpias ahora palmeaban espaldas y consolaban. Los hijos de Arlen y Rook se hicieron suyos. Uno de ellos, Wyatt, al cumplir la mayoría, decidió viajar un tiempo por el país para aprender de las gramillas del norte, pero siempre volvía en verano para ayudar con la siega. Una tarde de otoño, con las hojas cayendo como monedas antiguas y el crepúsculo derramando naranja sobre el rancho, llegó un forastero que traía la noticia de Phoenix. Una placa conmemorativa iba a colocarse en la corte de la ciudad en recuerdo de aquellos que, en tiempos difíciles, habían defendido la ley y a la vez mostrado que la justicia podía estar acompañada de misericordia. No era una medalla para Rook. Era un reconocimiento para todos los que, en la vida cotidiana, habían sabido guardar la línea entre castigo y reparación. Rook, con la modestia que ya conocían, dijo que aquello no era para él, aunque aceptó acudir a la ceremonia cuando Arlen lo empujó con una sonrisa. El epílogo ovilló la historia en lo que ya nadie esperaba. Los años habían probado la apuesta hecha en la puerta del granero. Los 5 forajidos habían sido vencidos. Eso también había sido importante, pero lo que realmente cambió la historia fue la decisión que vino después. La renuncia a una vida de fronteras para elegir una vida de paredes y crianza. El matrimonio de Rook y Arlen supo traducir la violencia en disciplina, la soledad en compañía y la herida en tarea cotidiana. No fue un milagro ni una solución definitiva a todos los males. Fue, más bien, una serie de elecciones diarias que, como las estacas del cercado, sujetaron la vida y la permitieron crecer. Las generaciones que siguieron guardaron la historia con la misma mezcla de gesto épico y mundano. Se contaba la tarde del tiroteo en la que la escopeta del padre de Arlen tronó y se contaba, con igual devoción, cómo Rook regaba el huerto hasta cuando llovía. Los nietos jugaban con la turquesa en la mano, sin saber que un día esa piedra había decidido el rumbo de 2 personas. Jonah, que ya tenía nietos, contaba a los suyos cómo la vida cambia cuando uno acepta la oportunidad de hacerse hombre de trabajo y no de saqueo.
Al final, y como sucede en muchas historias que atraviesan el tiempo, la imagen que quedó no fue la del hombre que se alzó como juez del polvo, sino la del hombre que, tras alzar su pistola contra 5 forajidos, dejó la vida de la carretera para plantar trigo con la misma determinación con la que antes mantenía la ley. Esa decisión fue, para quienes lo conocieron, el gesto más heroico, no la violencia contenida, sino la renuncia a la violencia como oficio. Rook había sido un vaquero que, contra 5 forajidos, sostuvo la ley, pero nadie, en ese instante de polvo y pólvora, hubiera podido prever que lo que vendría después sería una vida de arados y colchas, de niños que llegaban con las manos sucias y de un pueblo que aprendió a confiar otra vez. Cuando la tarde del ocaso tiñe las puertas del rancho, alguien puede aún ver la rueda que un día se rompió y pensar en destino. La rueda ya no está rota en el campo, está transformada en un balancín para los nietos, tal como la colcha de la tía Eta pasó a ser una manta para las siestas. Todo aquello que empezó con una avería y un asalto encontró su cauce en la cotidianeidad y la violencia quedó reducida a una anécdota que los mayores cuentan al calor del fuego, sabiendo que lo importante no es repetir el hecho, sino recordar la decisión que vino después. No fue solo que venciera a 5 forajidos. Fue lo que hizo después lo que cambió la historia del valle. Escogió la paciencia, la tierra y la familia. Esa elección dejó huellas más profundas que cualquier balazo. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte para que más gente descubra que, a veces, la verdadera heroicidad consiste en renunciar a la guerra para construir un hogar.